Ya hemos visto los problemas medioambientales que generan las emisiones de carbono, pero es difícil desarrollar tecnologías que no contaminen, incluso las que conocemos como renovables. Hemos visto ya en algún otro programa los avances que se están produciendo en el desarrollo del coche eléctrico y las esperanzas que hay puestas en este tipo de tecnologías para reducir las emisiones de CO2, pero no hay soluciones milagrosas. Cada avance lleva asociados también algunos problemas que es importante conocer y tener en cuenta. Alicia, ¿qué ventajas tiene el coche eléctrico y qué potenciales problemas puede tener? Pues obviamente el coche eléctrico es un gran avance y todos lo celebramos, puesto que no tiene emisiones de CO2 o emisiones de NOx, y desde luego en las ciudades pues va a ser un avance importante. Ahora bien, hay que tener en cuenta otra clase de externalidades, que es primero cómo producimos esa electricidad y segundo, pues que los coches eléctricos y en general los coches cada vez más avanzados van a requerir de una gran cantidad de materiales que de algún sitio se tienen que extraer. Estos materiales son materiales críticos, ¿por qué y en qué sentido son críticos? Bueno, se llaman materiales críticos a una lista que cada gobierno, en concreto por ejemplo en la Unión Europea, pues va creando listas de materiales cuya procedencia puede ser potencialmente peligrosa en cuanto a que el suministro puede verse afectado pues por aspectos socioeconómicos, sociopolíticos. Y segunda, pues porque va a haber una demanda enorme de esos materiales, pues por ejemplo para descarbonizar las tecnologías. Esos dos factores hacen que de alguna forma los gobiernos pues estén preocupados de que haya suficiente cantidad de material y por la otra que ese suministro sea constante en el tiempo. Muchos de estos son los que se conocen como tierras raras, ¿no? Correcto. Sí, las tierras raras son esenciales, por ejemplo, en los aerogeneradores, en general en las tecnologías descarbonizadas que llamamos, en las energías renovables están presentes las tierras raras, pero no solo en los aerogeneradores, también en el vehículo del que estábamos hablando o en general en todos los equipos eléctricos y electrónicos. Algo que todos llevamos encima, un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues estas tierras raras se denominan así pues porque están dispersas y además están juntas de tal forma que es muy difícil separarlas. Se necesita mucha energía para poder separar los distintos elementos que forman un mineral, como por ejemplo la monazita, que contiene pues diversas tierras raras. Y tenemos un problema importante con las tierras raras y es que gran parte de las reservas de tierras raras se encuentran hoy en día en China. Así que dependemos geopolíticamente muy delicadas. Claro, hace unos años dependíamos prácticamente al 100% de China y Europa depende prácticamente al 100% de China. Es cierto que se están abriendo nuevas minas, pero esto es un problema porque si se le ocurre a los chinos cortar el suministro, pues esto puede hacer temblar el nuevo pacto verde, ¿no? De la economía basada en las energías renovables, el vehículo eléctrico, etcétera. Uno podría pensar que si hay problemas para la extracción, quizá una solución es el reciclaje de lo que ya se ha extraído. Correcto, y de hecho hay que pensar en energías renovables, pero también en lo que ahora se denomina la economía circular. Porque el planeta es el que es, los recursos minerales son los que son, la demanda está aumentando de forma exponencial y, por ejemplo, en Europa pues prácticamente no tenemos minas. No es que no tengamos, sino que no se extrae pues por diversos motivos, pues porque nadie quiere tener una mina cerca, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar aquellos materiales que ya están en la tecnosfera y para ello es necesario pues reciclar, pero también reutilizar. El problema está en que no es fácil reciclar estos materiales. Eso en sí mismo tiene también un coste energético, ¿no? Claro, es que hoy en día los materiales, en general los equipos, hablábamos del vehículo eléctrico, pero podemos hablar de cualquier equipo eléctrico y electrónico, podemos hablar de cualquier tecnología renovable, no están diseñados para reciclar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los procesos actuales están basados en métodos físicos, pues se tritura el material, a través de imanes pues se extrae el acero
y otros medios sencillos, económicos y con los cuales podemos extraer pues, los elementos básicos, el hierro, el aluminio, también el cobre, pero ¿qué hay de esas tierras raras? ¿Qué hay de todos esos elementos que son críticos? ¿Qué hay del indio, del galio, del germanio, del neodimio? Todos esos elementos que están, incluso del oro, tienen una concentración de gramos, miligramos, nanogramos. ¿Cómo recuperar esos nanogramos? Parte de tus investigaciones van encaminadas en esa línea, en estudiar el balance energético de ciertos materiales, ¿no? Lo que hacemos es estudiar, por ejemplo, tenemos un vehículo, ¿de acuerdo? Entonces analizamos el vehículo, cuáles son los materiales que tienen ese vehículo, que actualmente tiene más de 50 elementos, 50 metales, mejor dicho. ¿Y qué ocurre con el vehículo? Pues actualmente, se dice que se recicla el 95%. Esto es cierto entre comillas. En peso puede que se recupere una gran cantidad, pero lo que ocurre es que se extraen los principales, se extraen las ruedas, se extraen los fluidos, la batería por supuesto, pero luego lo que hacemos es machacarlo, lo trituramos y luego por diversas tecnologías obtenemos un acero de baja calidad, porque lo que se hace es mezclar todos los aceros posibles y luego fundirlos, un aluminio de baja calidad y un poco de cobre. Y luego tendría la misma funcionalidad, ¿no? Claro, entonces, digamos, con ese 95% no podemos construir un 95% de coche, porque ¿qué hay del cobalto, que es absolutamente crítico? ¿Qué hay del litio? ¿Qué hay del neodimio? ¿Qué hay de todos los elementos que se emplean y que al final o se pierden, se tiran a vertederos, o lo que acaban es subciclados, que se dice, es decir, en un acero sin ninguna funcionalidad, sino que en realidad son una impureza que hay que eliminar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estudiamos de qué formas habría que diseñar los productos para mejorar la reciclabilidad de los mismos, porque básicamente lo que hay que hacer es conseguir desensamblar las piezas para volverlas a utilizar y en último caso reciclarlas. El problema es conocido, como muy bien estás comentando. ¿En qué nivel estamos? Es decir, ¿en qué situación está Europa en ese sentido? Pues lamentablemente todavía estamos muy atrasados. Lo que hay que hacer es primero reducir el consumo, pero obviamente también tratar de mejorar esa economía circular, el recircular los materiales. Entonces, la gente todavía tiene el concepto de que, con las energías renovables ya resolvemos el problema, pero tenemos que pensar de cambiar un poco el paradigma. No podemos ir hacia una tecnología de usar y tirar, sino que hay que obviamente reducir el consumo, importantísimo, y diseñar los productos para que duren. Tenemos que cambiar un poco el chip y tratar de que aquello que fue evidente, que es evidente ahora y que no lo fue hace 15 años, pues esto que hablamos de la economía circular, pues espero que no tardemos 15 años, porque el planeta no se puede permitir otros 15 años de inacción. Entonces, que esto lo interioricemos igual que hemos interiorizado el tema del cambio climático. Muchísimas gracias, Alicia. Yo creo que desde luego si hay algo que nos enseñó la pandemia es el peligro de los procesos exponenciales, ¿no? Correcto. Y en este sentido nuestro crecimiento y nuestro impacto también está creciendo de manera exponencial, y si no nos concienciamos, ¿no?, de eso de eliminar el usar y tirar, pues mal vamos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos.